Lo que pasa, Sara, es que, claro, se asume esta defensa desde la Comunidad de Madrid, se asume, como decía Jesús, a través de bulos también esta defensa, pero la sensación, por lo menos encuestas en mano, es que no pasa un desgaste demasiado grande al PP madrileño, a Isabel Díaz Ayuso. No, no, absolutamente. Y ya sabemos por la demoscopia que el votante de izquierdas normalmente es el que penaliza más el precio de la corrupción de sus partidos, ¿no? Y que en la derecha pues pasa menos factura. Pero sí, hasta ahora Ayuso, con esa estrategia que decía Mariano, pues que seguramente hubiera sido más inteligente intentar pues hacer un cortafuegos, ¿no? Y intentar como separarse de su pareja en ese sentido, pero ha decidido pues que su destino judicial tenga un impacto directo sobre ella, pero ha conseguido hasta ahora que todo el mundo mire el dedo y no la luna, porque ahí está el fiscal general del Estado defenestrado, inhabilitado, condenado, ¿no? O sea que hasta ahora su estrategia ha sido exitosa. Ahora bien, es muy interesante la posibilidad de pacto, ¿no?, que le recuerda el juez que tiene González Amador con esta vía del acuerdo de conformidad, porque acaba siendo un dilema del prisionero para los dos. Porque digamos que la opción jurídicamente más segura para González Amador puede tener un alto coste para Ayuso en términos políticos, porque si tú haces un acuerdo, implica asumir los hechos, aceptar la responsabilidad y la culpabilidad. Pero claro, te permite obtener una rebaja de pena y unas ventajas procesales y evitar el juicio y la exposición pública que eso supone. Pero ¿en qué lugar queda Ayuso si se produce ese acuerdo y se reconoce la culpabilidad? Que yo considero que él ya se reconoció como defraudador fiscal, porque él mismo lo puso por escrito. Pero en todo caso, ¿en qué lugar queda Ayuso a menos de un año de las elecciones del año que viene, ¿no? Sobre todo porque ella ha dado cuerda al relato de la persecución política y mediática. En cambio, si González Amador va a juicio, sí que conserva viva la posibilidad de una absolución, pero también el riesgo de una condena más severa, que también pueda pasar factura a Ayuso, pese a que es verdad que las encuestas y el electorado, pues por ahora parece que por lo menos no se detecta una factura muy grande, pero a la fuerza, si hay un reconocimiento de culpabilidad, si hay una sentencia, eso de alguna manera tiene que tener algún impacto. Porque claro, entre tanto, quien tiene que dar explicaciones ante la justicia es precisamente quien envía el burofax a Maraña. ¿Por qué? Pues por presuntos delitos, por ejemplo, de no pagar Hacienda. Y curiosamente el tribunal reconoce que hay una sobrecarga y dice que el juicio será cuando se pueda. Pero, entre tanto, se abre un plazo para una especie de conformidad. Sería María Espínola. ¿Qué ocurre con el tribunal? ¿Qué le pasa? Pero iría a juicio de forma, pues cuando se pueda. María, cuéntanos. Sí, pendiente ya de fecha el juicio contra Alberto González Amador. La jueza que instruye la causa por presunto fraude fiscal y falsedad documental ha dado un paso más y anima a la pareja de Isabel Díaz Ayuso a reconocer los delitos y buscar un acuerdo de conformidad antes de sentarse en el banquillo. Porque, dice, el objetivo es, según recoge el auto, evitar la citación innecesaria de testigos y peritos si finalmente las partes alcanzan un acuerdo con la Fiscalía. Recordemos que, según la investigación, González Amador habría defraudado a Hacienda más de 350.000 euros. El delincuente confeso del Reino de España. Bueno, eso lo dijo él, pero pregunto Maraña, pregunto a Ana Samboal. En el fondo está la inquietud por este juicio que ha de producirse por fraude fiscal, falsedad documental. Maraña, ¿crees que este fondo es importante analizar esto que hay detrás? Lo dices respecto a esto de... Claro, porque te llega a ti el burofax, rectifica tú, paga tú. A ver si vas a tener que pagar antes que la Hacienda, Maraña. Bueno, los tiempos, desde luego, no podemos asegurar que sean, desde luego, antes de las elecciones autonómicas madrileñas próximas, que no sé si esto está en el radar. Lo mismo le sale a devolver, no, Maraña. No sé si está en el radar o no. No sé si tiene alguna... Él ha demostrado en todo momento, en todo este proceso, no sé si él tiene inquietud o no por lo que le pueda pasar, pero desde luego esto de, insisto, de enviar cartas amedrentando, amenazando, él y su amigo, insisto, Mar, el que Miguel Ángel Rodríguez, a Alberto Quirona, a él, no lo sé. Pero lo que está ocurriendo con las dos causas que tiene pendientes, yo creo que, bueno, lo que ha hecho la jueza es lo habitual. Es decir, esto de ofrecerle, oiga, si pueden llegar a un acuerdo y pagar, pues evita usted la cárcel, que no es poca cosa. Pero esto pasa o debería pasar con cualquier presunto delincuente fiscal en su situación.
Eso sí, él tiene el problema de que hay otra causa, de que hay una pieza separada, con otros delitos. Entonces yo entiendo que, no sé qué opinan, no tengo ni idea, él o sus abogados, pero es un problema, porque si acepta esto y por lo tanto, para evitar la cárcel lo acepta, eso no significa que evite la cárcel si es condenado por los otros delitos. Y entonces digamos que haría un pan con unas tortas, porque pagaría, que por otro lado, ojalá ocurra, porque es importante que pague, que estamos hablando de un fraude de más de 350.000 euros. Si es culpable. Si estamos hablando de un fraude, el fraude se ha producido, no tiene duda. Si el juez decide... Eso está asentado, porque este tema no está en la Hacienda, estaba en la Fiscalía, cuando estábamos ya hablando de esto al principio. Por lo tanto, él está en ese problema. La jueza ha hecho en este sentido lo que tenía que hacer. Y él tiene el problema de cómo dilucida qué le interesa más. Ana Samboal. Es lo que hace Hacienda normalmente. Lo que no es Hacienda. Que no sé por qué os empeñáis Claro, ese lado de la mesa la de jueza, hablar de la sí, agencia claro. tributaria. La juez. Que no es Hacienda. La juez. Es que esto ya está en una causa Bueno, a penal. él se le acusa de un fraude fiscal. Hacienda es la parte que denuncia, y en esos casos Hacienda opta por recuperar el dinero, y creo que en casi el 70% de los casos dice: usted me paga, reconoce el delito, y aquí paz y después gloria. ¿Cuál es el problema? Que si solo tuviera este caso, ahí se acabaría la historia. El problema es que tienen un segundo juicio. Si acepta el delito y en ese segundo juicio sale condenado, ya tendría unos antecedentes. Entonces su situación sería mucho más complicada. Yo entiendo que solo tiene que administrar él y estudiar la estrategia más conveniente con su abogado. Yo creo que el resto va por otro lado. Él piensa, porque lo dijo cuando testificó en el caso del fiscal general del Estado, que se le ha creado una indefensión al desvelar su identidad públicamente, y entonces está actuando en coherencia con esa estrategia, es lo que está haciendo. Palomera, pregunto, y lo que antes yo planteaba en esta mesa, el hecho de que, por ejemplo, se envíen cartas a tu medio, diario.es, a Maraña, ¿crees que va en el contexto de hay un horizonte judicial que tiene, intenta silenciar a determinados medios o a determinados periodistas? Claro, no hay nada más que ver la prensa nacional, digital o papel o radios o televisiones, donde se habla del caso González Amador y donde no se habla. Es decir, cualquier otra causa o procedimiento que esté siendo investigado por los tribunales de justicia, cada paso que se da es titular a 5 columnas. Y sin embargo, cuando ocurre algo o se avanza en la causa de González Amador, aparece un breve en la inmensa mayoría de los medios de comunicación, siempre financiados o regados generosamente por la publicidad institucional de la Comunidad de Madrid. Pero yo quería aclarar, porque en aquel lado de la mesa mis compañeros les veo muy empeñados en hablar de la agencia tributaria. Y es que esto no tiene ya nada que ver con la agencia tributaria. Es que la agencia tributaria, cuando el fraude fiscal supera los 120.000 euros, lo envía a la Fiscalía. Claro. Y por lo tanto estamos ante un procedimiento penal. Pero es un cuando la presidenta fiscal de la Comunidad de Madrid salió diciendo que es que esto era un impuesto que había pagado fuera de plazo y que además la agencia tributaria le debía a su novio 600.000 euros, pues hombre, la gente en general puede pensar, anda, pues es que resulta que Hacienda le debe 600.000 euros a este señor. Que no, que estamos hablando de un delito penal. Bueno, de uno no, de dos. La otra, de una acusación. Bueno, no sí, de un delito. una acusación claro, de delito. Que hablemos también con una propiedad. Acusación de delito. Alguien no está condenado, presunto, cuando hay una acusación, presunto no, hay una porque, acusación. Presunto no, porque el abogado, la defensa de González Amador, envía una carta a la Fiscalía reconociendo los delitos. Por cierto, como declaró con su consentimiento. Pero es que con su consentimiento. Me da igual, no hay una condena. Bueno, entre tanto, de ganar con la ayuda de Campos, Ignasi y Noelia. Si uno se lee la sentencia de la audiencia de Badajoz, es un tratado de lógica formal, en el que detalla, con jurisprudencia del Supremo y con argumentos y a veces con un lenguaje de lo más espeso, lo que es una inferencia. Y va repitiendo lo que es la inferencia. Y va diciendo que de un indicio por aquí, y de un indicio por allá, y de un tercer indicio que en sí mismo no son nada, uno puede hacer una inferencia. Y entonces, sobre eso, 300 páginas de inferencia, acaba diciendo que este señor, contra la opinión de todos los testigos, contra todo, si se alquiló un piso de Airbnb antes de tener, infiere la audiencia que es que ya sabía que le iban a dar ese contrato. Y eso es un indicio porque había reservado, ni siquiera lo había alquilado, porque había informado que se iba a vivir a Badajoz. La audiencia le dedica 3 páginas a decir que eso permite inferir
que ya sabía que había contrato. Bueno, pues esa misma lógica de la inferencia aplicada a los contratos de González Amador en Quirón deberían permitir, por lo menos, efectivamente, mucha más celeridad en la investigación penal. Porque antes no he podido terminar. Por tanto, no, pues antes has terminado y te voy a rebatir. Bueno, pero yo te voy a dejar terminar, Pilar, te voy a dejar terminar. Yo lo que estoy comentando es que efectivamente, que hay una serie de indicios, ya se verá, pero que hay una serie de indicios de un enriquecimiento ilícito y que la misma lógica que ha permitido condenar ya en el caso de Badajoz y procesar en el caso de la hermana del vicepresidente, que son puras inferencias y puras deducciones de que si ocurre A, en realidad es que está ocurriendo B. Perdóname, los indicios de enriquecimiento ilegal del señor González Amador a costa de contratos de Quirón son espectaculares. Bueno, y lo cierto es que esto llega con Díaz Ayuso, cargo público, que ha defendido de forma constante a su pareja, que tiene que resolver con Hacienda lo que debe resolver, comparando a España con Venezuela y al mismo tiempo en una cuestión muy llamativa en la cual dice que hay una deriva autoritaria en España. O sea, deriva autoritaria. Hoy me gustaría pedir a mis compañeros del Partido Popular Europeo que escuchen, tampoco se lo querían creer en su día venezolanos, cubanos. La deriva autoritaria que está sufriendo España va a tener consecuencias catastróficas. Es curioso que dice esto Jesús Maraña con las cartas que recibes para que rectifiques y tú crees que es para intimidar. Deriva autoritaria. Jesús Maraña. Bueno, yo me gustaría que se concretara un poco más eso, pues no sé cuáles son los elementos que le llevan a concluir desde hace tiempo. No es la primera vez que dice esto, ha llegado a decir que vivimos bajo una dictadura bolivariana, ¿no? Es una dictadura bien curiosa, ¿no? Una dictadura en la que creo, cada uno, como ya habéis comentado, dice lo que le parece. Esto es una democracia. Lo que decía José Luis, los límites de la libertad de expresión, claro, yo reivindico constantemente que hay que respetar siempre al otro y no superar los límites que te facilitan y te obligan incluso a lo que he denominado el derecho a una información veraz, que es lo fundamental, que a veces se pone en segundo plano y es fundamental. Bueno, es un bulo como una catedral. Es decir, la deriva autoritaria consiste en que, por ejemplo, aparte de que haya libertad de expresión y nadie haya sido encarcelado, salvo que yo recuerde, han sido sentados en el banquillo uno detrás de otro quienes han hecho crítica precisamente de Ayuso, de la derecha, etcétera, etcétera. Humoristas, tuiteros, etcétera. Ahí sí que ha habido amenazas y se han llegado a sentar en el banquillo, ¿no? Había hasta juicios. Es curioso eso, ¿no? A mí me preocupa, eso sí que es problemático para una democracia, que pueda seguir ocurriendo eso, que se atropelle la libertad de opinión sentando a la gente en el banquillo. Pero lo que sí estaremos de acuerdo a la vez es que no creo que a estas alturas haya ningún juez en este país que se pueda quejar de injerencias en su juzgado de nadie, ¿no? Porque estamos viendo causas una detrás de otra contra el entorno inmediato y familiar del supuesto dictador. A ver, Jesús, es una dictadura muy curiosa. Francisco, desde luego sí. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que lo hacen para intimidar o por qué? ¿O crees yo sí que creo que vivimos en una deriva bolivariana importante. Eso lo tengo clarísimo. De hecho, los audios del otro día de dos generales de la Guardia Civil creo que hablan por sí mismos. Pero, dicho esto, también creo que todos tenemos el derecho a opinar. Todos. Punto. Y aunque no nos guste. Yo creo que debemos de empezar a decirle a la gente que cuando vienes aquí o haces una labor de opinador, periodista, llámale como quieras, bueno, pues tú tendrás tus razones para hacerlo. También es verdad que González Amador, estoy con lo que decía Ana, si él no tiene negocios con la Comunidad de Madrid, es un empresario que puede hacer negocios con quien le dé la gana. Y no tenemos que meternos no solo con González Amador, con nadie. Hacienda no tiene que revelar los secretos de nadie. Y no creo que ningún periodista deba de revelar esos secretos que para mí son muy importantes, igual que no debe de revelar informes médicos de nadie. No, por mucho que nos dediquemos a la comunicación. Dicho esto, ¿qué quieres que te diga? Pasa de él, es que es así de fácil. Sí, pero... Es que, de verdad, que vengan con la que tiene encima a decir que, en fin, 50.000, 20.000, 30.000, que es que se puede opinar
sin decir nada malo. Ya está, no pasa nada. Ahora pide la palabra, sí. Fijaros si estamos viviendo en un país autoritario y en una deriva de una naturaleza poco democrática. Una deriva bolivariana, dice Francisco. Sí, a eso me refería, que alguien como Francisco Simón puede decir aquí que la cúpula de la Guardia Civil deriva bolivarianamente. Nadie en este país hubiera pensado hace unos años, desde luego quitó la dictadura, obviamente, aquello sí que era una dictadura, pero nadie hubiera pensado que en un momento determinado, en una tertulia, en una televisión pública o privada, alguien iba a hablar de deriva bolivariana refiriéndose a la cúpula de la Guardia Civil. ¿Te parece normal lo que está pasando en la Guardia Civil? Me parece, ¿Y en la cúpula de la Guardia Civil? Me parece anormal que se esté creando una relación como la que se está creando con respecto a la Guardia Civil. Incluso la gente bien de este país no lo hubiera soportado. La gente bien de este país no hubiera soportado nunca que nadie hubiera dicho en ninguna parte que la cúpula de la Guardia Civil estaba dentro de una deriva bolivariana, como se acaba de oír aquí. Son hechos muy bonitos. Desde luego, la cúpula de la Guardia Civil se está luciendo. Creo que la derecha está perdiendo los papeles y la historia y probablemente va a perder hasta el tricornio. Pero ¿qué tiene que ver la derecha con esto? Decir ya desde la derecha que la Guardia Civil es bolivariana. No, he dicho la cúpula, la Guardia Civil.